Muchísimas gracias por venir a esta convocatoria de rueda de prensa del Partido Socialista para empezar en esta semana, y una convocatoria que tiene este sentido general de dignificar la política, porque todos debemos compartir que si en nuestra sociedad se instalan las mentiras y los bulos, le hacemos un grave daño a la ciudadanía, porque arrastrarles a ese submundo del fango, de la mentira, del bulo, puede conllevar que sean incapaces de tomar decisiones libremente y de que no puedan ver la realidad que les rodea. Aunque entendemos los socialistas que no podemos llegar a ese punto, y para eso tenemos que levantar la voz. Y hoy queremos especialmente dedicar esta rueda de prensa a eso, a levantar la voz contra las mentiras que vayan a ir surgiendo, porque en distintas ruedas de prensa ya hemos denunciado que el Partido Popular, desde la Junta de Andalucía presidida por Moreno Bonilla, ha entrado en ese bucle de desacreditar, de mentir, de lanzar bulos a través de muchos medios de comunicación. No en vano han incrementado la publicidad institucional en muchísimos millones de euros, y que esa estrategia puede llegar a calar en parte de la sociedad. Eso acompañado de una buena financiación de miles de perfiles falsos en las redes sociales que se dedican o a difundir los bulos o a atacar cualquier mensaje que no comparta sus ideas o su gestión. Pues ese es el caldo de cultivo en el que debemos de movernos hoy en nuestra sociedad y contra el que debemos luchar activamente. Por eso, cuando el miércoles pasado, al inicio de un puente de 4 días, el señor Correa, señor delegado de gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva, hacía una entrevista en el diario ABC en la que manifestaba que el materno infantil de Huelva se le iban a cortar los plazos porque lo iban a incluir dentro de los objetivos de la unidad aceleradora de proyectos. Leyendo esa entrevista, porque el titular es fácil de vender, leyendo esa entrevista se da uno cuenta de la cantidad de inexactitudes, por ser suaves, cuando no bulos o mentiras. Y hemos tenido la intención de no inventar nada, de utilizar sus propias palabras literales, porque además la forma de expresarse siempre ha sido muy confusa, y eso también puede inducir al engaño a la ciudadanía. Queremos utilizar sus frases específicamente, su literalidad, para comentarlo y hacer observaciones al respecto. Porque el primer mensaje que lanza la Junta de Andalucía en esa entrevista es que al introducir al materno infantil en la unidad aceleradora de proyectos, ahora se le dan todas las garantías. Y claro, uno se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo que ahora? Se preguntaría cualquier ciudadano. ¿Y antes no tenía garantía el materno infantil de Huelva de que se iba a hacer? Después de más de 6 años prometiendo un materno infantil de una u otra forma. Pero siguiendo con la lectura, ve uno que las garantías que ofrece la Junta de Andalucía ahora, en primer lugar, sean para avanzar y agilizar los plazos. Vamos a ver, han dado continuamente plazos diferentes. Debemos creernos los ciudadanos de Huelva que ahora, con lo de la UAP, la unidad aceleradora de proyectos, ahora sí es la realidad, porque también nos dicen que se garantiza que cuando empiece la obra no pare. Esto deja perplejo, como si fuera lo habitual que cuando una administración pública del tamaño de la Junta de Andalucía, cuando empiece una obra, la Junta de Andalucía, lo habitual sea que se pare. Y como si los ciudadanos debiéramos de estar agradecidos porque una vez que empiece la obra no se pare. Pues no, no es así. Evidentemente la normalidad es que cuando las administraciones empiezan a construir, esa construcción se lleve a cabo. Pero es más, el señor delegado de gobierno viene a afirmar que también introducirlo en la unidad aceleradora de proyectos significa que cuando terminen la obra del materno infantil, eso garantizará que el materno infantil empiece a funcionar. O sea, que les cabía la posibilidad de hacer el hospital y que no funcionara como hospital, o que no arrancara. Con lo cual ya genera las dudas, que es lo que hace esta entrevista, generar dudas de si el hospital va a tener suficiente dotación de materiales,
de personal para que pueda empezar a funcionar inmediatamente. Nos viene a decir el delegado de gobierno que uno de los grandes avances que tiene el proyecto ahora es que el presupuesto está en su totalidad. O sea que no lo han dividido por años, para que no tengamos una pista de en cuántos años se va a financiar. Pero no nos aclaran ese detalle presupuestario, el por qué el presupuesto del materno-infantil de Huelva ha pasado de costar en 2018 28 millones de euros a costar ahora, en mayo de 2025, 85 millones de euros. Les aclaro que hace un mes y medio, cuando vino la consejera a contarnos que el materno-infantil se iba a delegar a la delegación de Huelva para que lo impulsara, entonces el proyecto era otro y el coste eran 72 millones de euros. En mes y medio hemos aumentado el presupuesto 13 millones de euros. Hemos preguntado varias veces. La única explicación es por el encarecimiento de la vida. Yo le hago la reflexión a los ciudadanos y a las ciudadanas de Huelva. De 28 millones de euros cuando llegaron al gobierno a 85 millones de euros en 6 años. Que cada cual haga sus reflexiones. Lo que está claro es que agilizar, lo que se dice, agilizar el proyecto no es que lo vaya a hacer la Junta de Andalucía. Porque si vemos la historia del materno-infantil de Huelva está muy clara. Se dejó un proyecto elaborado en 2018 por todos los profesionales del Juan Ramón Jiménez. Acordado, que daba respuesta a toda la sociedad, que todos los profesionales estaban apoyando, que era un materno-infantil práctico y digno, que dignificaba a Huelva, porque nos ponía al mismo nivel que las otras 7 provincias andaluzas. Desde la llegada al gobierno en enero de 2019 del Partido Popular, con la presidencia del señor Moreno Bonilla, ese proyecto desapareció y empezaron las dudas de la Junta de Andalucía sobre el materno infantil. Primero, que si lo iban a llevar al Hospital Blanca Paloma, fuera del área del Juan Ramón Jiménez, lo cual es ya una locura a nivel profesional, a nivel técnico. Después que lo iban a meter de nuevo en el Juan Ramón Jiménez, pero en el área de consultas externas, lo cual era una locura porque sacaba consultas externas del Juan Ramón Jiménez y las alejaba a cualquier otro sitio. Parece que la cosa era darle sentido al Hospital Blanca Paloma. Después de aquello ya accedieron por las manifestaciones de Huelva a que se debía hacer un edificio nuevo, independiente, pero anexo al Juan Ramón Jiménez, como son todos los hospitales materno-infantiles, no solo de Andalucía, del resto de España. Y a partir de ahora vino el debate sobre cómo iba a ser el modificado para adaptarlo a las necesidades actuales, el nuevo proyecto que presentó la consejera, el nuevo proyecto que presenta el delegado, que ahora tiene 6 plantas, parece ser, que no sabemos a qué proyecto responde porque no es el de la consejera de hace un mes y medio y que cuesta muchísimo. Bueno, pues esa es la realidad y esa es lo que nos encontramos los ciudadanos de Huelva en una entrevista que, como ya les digo, se hace con premeditación y alevosía el miércoles antes de un puente para que no tenga contestación por parte ni de la sociedad ni de los partidos políticos, ni mucho menos los partidos políticos nos vamos a quedar callados, porque en conclusión, si hoy dedicamos esta rueda de prensa a algo importante, es a la defensa de la verdad. No queremos que los ciudadanos piensen igual que nosotros, queremos que los ciudadanos tengan información veraz, que puedan acudir a todos los medios de comunicación y a las fuentes oficiales para contrastar lo que puedan ser opiniones y que en base a eso tomen su posicionamiento. Pero aquí solo cabe una única verdad, y es que el proyecto del materno infantil se le ha dado muchas patadas para adelante, que Huelva sigue siendo la única provincia que no tiene ese hospital especializado, que las mujeres que viven en Huelva, las onubenses, siguen teniendo la necesidad de que se las lleven a otra provincia para que le hagan algunos tipos de intervenciones, que los niños o las niñas de Huelva a día de hoy que pesen menos de 14 kilos y le tengan que hacer una operación básica, tiene que ser trasladado a Sevilla porque en Huelva no hay especialidad para poder ser operado. Y eso es lo que venimos a reclamar, que dejen de hacer anuncios falsos,
que dejen de engañar a la ciudadanía. La ciudadanía no acepta ya más excusas. Y esto viene a ser otra. Por eso la ciudadanía se manifiesta masivamente, cada vez más a menudo. Los profesionales se manifiestan constantemente reclamando la situación en la que están pasando. Y no admitimos que ningún partido ni ningún gobierno acabe diciendo que esas manifestaciones están politizadas y que lo que hacen es sembrar catastrofismo. La verdadera catástrofe es que el Partido Popular haga lo que está haciendo con Huelva y con el Hospital Maternidad. Yo a partir de ahora estoy a vuestra disposición para todas aquellas preguntas que creo que tenéis hoy para